El que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy, en este domingo, escuchamos la parábola del sembrador, donde nuestro Señor expresa la palabra de Dios como unas semillas. En esa parábola empieza la lectura diciendo: salió un sembrador. Los santos padres nos enseñan que el sembrador, en teoría, es Jesucristo, que salió de su reino, dejó toda su gloria y salió de su morada para darnos la palabra que es Él mismo. La diferencia con el Antiguo Testamento es que en el Antiguo Testamento los profetas nos daban la palabra de Dios, pero la daban cruda, daban una palabra de otro. En cambio, en el Nuevo Testamento, cuando llega nuestro Señor Jesucristo encarnado, el Hijo encarnado, llega a dar a su palabra, porque Él es el Verbo de Dios y nos entrega a sí mismo como sacrificio y como palabra, y nosotros lo recibimos en la comunión bajo los aspectos de pan y vino, en su cuerpo y su sangre. Así, esa diferencia entre los dos testimonios es la diferencia en dar la palabra de otro o Él mismo que se entregó a nosotros. Escuchamos en esa parábola donde el Señor estaba mencionando que Él era el sembrador y la semilla, pero la parte receptora somos nosotros. Pero Él expresó a nuestras naturalezas en 4 tipos, 4 categorías. Dice que algunas semillas se cayeron a lo largo del camino, las otras se cayeron en piedras, las terceras se cayeron en medio de los abrojos, y las que tenían buena suerte se cayeron en una tierra buena. En la antigüedad había personas, y se consideran herejes, donde consideraban que nosotros somos unas naturalezas diferentes, pero incambiables, según esos herejes. Eso quiere decir que el que tiene su corazón como piedra va a quedarse siempre de piedra. El que tiene abrojos, shok, en su corazón, siempre los va a tener. Y los que tienen la naturaleza como un camino o como una tierra buena van a seguir así. Los santos padres no aceptan ese pensamiento. Les voy a citar algo de San Gregorio Nacianceno, donde dice: cuando oigas esto, no introduzcas diferentes naturalezas como ciertos herejes que piensan en la naturaleza de unos es de perderse y las de otros de salvarse. Sin embargo, algunos son de tal modo que su voluntad las lleva a lo peor o a lo mejor. Pero añade a esto que se dice: a vosotros es dado
como lo dijo en la lectura del día de hoy, es dado, quiere decir, a los que quieren y a los simplemente son dignos. Eso quiere decir que nosotros mismos cambiamos el tipo y la naturaleza de nuestros corazones, escuchando la palabra. Dicen también otros padres que si fuese así, si fuese sido así, de que nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, entonces ¿por qué nos dio esa parábola el Señor Jesucristo? La dio para que cambiáramos la naturaleza de nuestros corazones. Así mismo lo dijo: quien tenga oídos para oír, que oiga. Nosotros al oír la palabra del Señor y al recibirla, tenemos que arar la tierra de nuestros corazones para que sea una tierra buena, para que reciba bien la palabra del Señor. También en este domingo la iglesia celebra la memoria del Concilio Séptimo, del Concilio Ecuménico Séptimo. Y esa es de las cosas que tenemos que escuchar muy bien, como enseña la iglesia. Y es importante recibirla tal y como es, porque en ese concilio se discutió el tema de la veneración de los íconos. Estamos hablando del año 787 y lamentablemente hay grupos hasta el día de hoy que hablan de que los imágenes, los íconos, si la Biblia dice que no puedes tener imagen de Dios, entonces ¿cómo ustedes me dicen, así nos dicen a nosotros, cómo ustedes dicen que veneramos a los íconos? Eso se determinó desde el siglo VIII, desde el año 787, donde se reunieron 376 personas. Estaban presentes. Bueno, estaba precedido ese concilio del patriarca de Constantinopla y estaban presentes enviados del Papa Adriano de aquel momento, y estaban presentes el patriarca de Antioquía, de Alejandría y de Jerusalén, y decidieron seguir venerar a los íconos. No se entiende cómo algunos todavía insisten a aferrarse de las palabras del Antiguo Testamento diciendo que no aceptamos imágenes. Parece que no tienen oídos, para oír. Tienen oídos, pero como dice el Señor en el Evangelio del día de hoy, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Insisten a seguir, como dice el profeta Isaías, lo que repitió el Señor en el Evangelio del día de hoy, de no entender. Si nosotros veneramos los íconos, les voy también a citar una parte de las leyes de ese concilio. Ese concilio se reunió en 8 sesiones y sacó 22 leyes, pero sobre ese tema dice, hablando de las imágenes representativas de las personas, dice que el ícono muestra que la encarnación del Verbo, nuestro Dios, es un hecho y no es una ficción o una percepción. Nosotros dibujamos a Dios porque Él mismo en el Antiguo Testamento no lo habían visto, más bien era prohibido verlo, porque Él mismo le dijo a Moisés que el que me ve muere. Pero en el Nuevo Testamento sí, Él mismo se encarnó, el Dios Hijo se encarnó y tomó cuerpo de uno de nosotros, tuvo nuestra misma carne.
Entonces, ¿por qué no dibujarlo? Dice ese concilio que es que para decir que la encarnación es un hecho, no es una percepción. No estamos hablando de un símbolo o de una ficción, sino estamos hablando de un hecho real, que el Dios se encarnó y se hizo carne para nuestra salvación. Amén.